Les dejo a mi compañera y amiga Ana Clara Peralta para que dé inicio al tercer panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Aristides. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como dijo Aristides, mi nombre es Ana Clara Peralta, voy a moderar el panel 3 junto a Viviana, que después se presentará. Soy tesorera de la ONG Si nos reímos todos, diplomada en estrategias para la educación inclusiva, en terapia cognitivo-conductual, con capacitación en trastorno del espectro autista y educación emocional. Digo todo esto porque además, y lo más importante, soy madre de mellizas, una de ellas con diagnóstico de autismo, por lo cual puedo hablarle desde ese lugar, el lugar de la familia, y decirles a ustedes que la inclusión es posible, que la diversidad existe, que todos somos distintos y eso está perfecto. Nos debería enriquecer a todos. Y que la mayor de las dificultades no radica en las personas con discapacidad, sino en la sociedad. Es en esa mirada social en la que debemos trabajar a diario y concientizar y dar a conocer los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, a llevar una vida de participación plena y una vida de calidad. Lo que implica un compromiso en la sociedad para que esto pueda ser llevado a las prácticas. Las familias que reconocemos, que conocemos, que vivenciamos la diversidad, no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere a educación inclusiva para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero que además sea de calidad, a velar por su derecho a la salud, a la educación, al deporte, al trabajo y a la autonomía, por la que todos los días no solamente anhelamos, sino que además transformamos en lucha. Y si se quiere también en una filosofía de vida en la que todos, absolutamente, todos y todas tengan su lugar. Ese lugar en donde exista la convivencia pacífica, la no discriminación, la aceptación a las diferencias, la tolerancia. Y ¿se cortó el audio? Se te cortó, Ay, Ana. Bueno, ahí retomamos. Y la posibilidad de aprendizaje de acuerdo a las posibilidades. Sí, de acuerdo a lo que se puede y no desde la dificultad. Para que la escuela no sea solo un lugar en donde se aprendan contenidos, sino que el trabajo de equipo, la amistad y la cooperación sean parte de esta nueva cultura. El otro día leí, criemos niños que no tengan que recuperarse de su infancia. Yo les digo, formemos niños, niñas y adolescentes capaces de tomar decisiones asertivas. Como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Vivi, te doy paso para que te presentes. Qué lindas palabras, Ana, la verdad, muchas gracias. Bellísima. Sí, vamos por una integración, vamos a valorar al niño, vamos a darle lugar, que todos nos ocupemos de ello para que tengan una infancia feliz. Mi nombre es Viviana, yo me dedico a adicciones y a violencia, pero es un orgullo pertenecer a esta asociación. Si nos reímos todos. Es un placer que haya llegado a un congreso, un gran honor. Bueno, y vamos a presentar a los disertantes, que deben estar ansiosos. Santiago Pasquel Bolaños, ¿te parece, Ana? Sí, adelante. Disertante, el Santiago Pasquel Bolaños, que es de Ecuador. Le damos la palabra a Ana, ¿te parece? Sí, yo voy a presentar a Santiago como licenciado en Psicología Clínica, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Francisco de Orellana, miembro de Jóvenes Iberoamericanos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo-Conductual, activista de derechos, precursor y asesor en la Constitución y Consejo Cantonal del país. Adelante, Santiago, dispones de tus 20 minutos. ¿Santiago? ¿Santiago estará por ahí? Bueno, yo presento a Luciano Palacesi. Hola. Sí. Ahí está. Ya. Un poquito de problemas con el audio. Oye, no sé si se me escucha mejor. Ahora es perfecto.
Ya, ya, no sé si se me escucha ahí. Ahora sí. Ahí sí. Ya, Ahí ok. sí. Perdón, voy a conectarme desde el audio desde el celular porque estoy en la computadora, pero veo que no se me había escuchado, entonces tenía plan A, plan B, plan C y plan D. Este es el plan B. Sí, ya voy con el audio del celular, pero voy a presentar desde la pantalla de donde dice CocaProde porque tengo una presentación, ¿ok? Bueno, es para mí un honor estar con todos ustedes. Ya como me presentaron, mi nombre es Santiago Pasquel y pues, como bien dijeron, soy secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos acá en Francisco de Orellana, una provincia o bueno, un cantón que se encuentra en una de las provincias del oriente ecuatoriano. Y agradezco mucho la invitación que se me ha realizado. Tengo la oportunidad de conocer a algunas personas acá de este panel. Gracias a Rita también por hacerme partícipe de esto. Solo voy a hacer un paréntesis en 30 segundos, por favor. Si me permiten, voy a decirle que con Rita empezamos hace un año, un poquito más, casi 2 años, un proyecto del Banco Rojo aquí en Ecuador y este 25 de noviembre vamos a inaugurar aquí en Francisco de Orellana 4 bancos rojos más. Esto para decirle no a la violencia contra las mujeres. Bien, voy a permitirme continuar y pues voy a ser muy franco, voy a ser muy sincero en lo que voy a decir hoy. Personalmente, se me hizo, cuando me plantearon el tema, pensé mucho en algunas cosas que de pronto hay personas que me conocen y no sabían lo que hoy voy a decir. Hoy, en estos minutos que se me ha permitido o se me permite hablar, voy a dejar parte de mi vida, puedo decirlo, porque hay algo que yo no he hablado mucho, ¿sí? Con las personas que de pronto trabajo. De pronto el otro día, el año anterior, por una situación media caótica, es que les comenté algo, pero hoy quiero compartir un poquito de mi experiencia también. Entonces, voy a permitirme compartir, por favor, sí, creo que se está viendo lo que estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, sí. Correcto. Voy a hablar desde mi experiencia personal, porque si bien es cierto, trabajo en un consejo cantonal de protección cuyo uno de los ejes es el tema de discapacidad. Voy a hablar desde la experiencia personal en el hecho de que también en algún momento de mi vida, por algunas causas, ha existido discriminación. Hace un momento, estas fotos que voy a presentar justamente son de una página y aquí está por qué empecé a hablar de esto el año anterior, ¿no? Porque resulta que por curiosidad entré a esta página en el Facebook que tenía que ver con niños con hidrocefalia, y otra página que se llama Hidrocefalia en el Facebook. Y más o menos me interesé en este tema un poco más. El año anterior les comentaba. Y bueno, estas 2 fotografías me las tomé hace un momento, justamente pidiendo el permiso correspondiente. Y bueno, hay una película que todavía no la he visto que dice Todos con Roona. O el caso de Rachel. Rachel es una niña que en este momento está en Venezuela y resulta que ella necesita una válvula de urgencia, pero por las circunstancias que todos conocemos que vive en Venezuela, pues se le hace complicado a esta familia conseguir una válvula. Entonces, ¿por qué puse estas 2 fotos y por qué quiero comenzar así? Porque les decía que parte de mi vida se va aquí en esta exposición y pues yo desarrollé hidrocefalia a los 3 meses de nacido. De hecho, tengo 2 válvulas que se me han colocado, ¿no? Y hablaba y veía estos comentarios en estas publicaciones y hay gente que en pleno siglo XXI todavía no puede acceder a las condiciones necesarias como para que sus hijos o sus hijas tengan una calidad de vida adecuada, ya sea por las limitaciones desde la misma sociedad, desde el mismo Estado, desde la misma familia, incluso en algunos casos. He visto algunos comentarios en las publicaciones en estas páginas donde se refieren a estos niños o los padres manifiestan que se les refieren a estos niños como el pobrecito, el discapacitado, el que nunca va a lograr hacer nada. Y pues les decía que de alguna forma me puse a pensar en esto porque esos que nos decían que de pronto no íbamos a ser capaces de hacer determinadas cosas, pues de pronto estamos exponiendo en este congreso ahora. Y para mí eso es meritorio. Entonces, les comentaba esto, ¿no? Y quería compartirlo con ustedes. Bien, ¿qué dice de la discapacidad según la página del Consejo Nacional de Igualdad para Discapacidades?
La discapacidad es una condición de vida en la cual las personas con deficiencias permanentes, sean físicas, intelectuales, psicosociales o sensoriales, de visión, audición o lenguaje o múltiples, al interactuar con las barreras del entorno, ven impedida su participación plena y efectiva de la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Y claro, esto realmente es algo que pasa. Hace un momento también estaba revisando esta página del Consejo Nacional de Discapacidades y al día de hoy esta es la realidad justamente de las personas con discapacidad registradas en el Registro Nacional de Discapacidad acá en el Ecuador. Cabe mencionar que si bien esta realidad se acerca a lo que significa la discapacidad acá en el Ecuador, creo que todavía son datos que en algunos contextos sí quedan incompletos, porque, por ejemplo, en donde yo vivo, de acá a unas 12 horas en canoa, hay un cantón que se llama Aguarico, y de ahí, de Aguarico, tienes que ir a varias comunidades de pronto, a las cuales tú tienes que ir 3, 4 horas inclusive. Hay lugares en los que te dan, por ejemplo, 2 horas de luz al día, y entonces ahí viven personas que aún no han sido diagnosticadas, es decir, no han recibido la atención que deberían. Entonces manifiesta que en Ecuador al día de hoy hay 481.392 personas con discapacidad, de los cuales el 46% de estas personas tienen discapacidad física, el 22,60% discapacidad intelectual, el 14,05% discapacidad auditiva, el 11,60% discapacidad visual, el 5,41% discapacidad psicosocial. Entonces, wow, es un dato que realmente sí me dejó pensando mucho y sobre todo porque trabajo en una de estas instituciones que de alguna forma tiene como competencia la formulación de política pública, pues digo, hasta dónde estamos llegando, ¿no? Si en realidad estamos afectando a toda la población que necesita ser afectada. ¿Qué es lo que dice algún dato? Que algunos datos importantes generales antes de llegar a lo que quiero llegar. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Se dice que en los años futuros la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores. Y también el aumento mundial de enfermedades crónicas, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental, contribuyen justamente al aparecimiento de discapacidad ya actualmente. Este es un dato que me llama la atención. De la población infantil con discapacidad en edad escolar en Latinoamérica y el Caribe, solo entre el 20 y 30% asisten a la escuela, según el Banco Mundial. Y ahora en pandemia, me imagino que este dato es un dato que se agravó un tanto más, porque conociendo acá, por ejemplo, en Francisco de Orellana tenemos una escuela de educación especial que en este momento ya está cerrada por algunos meses y que lastimosamente por los recursos limitados, pues tengo entendido que no se ha podido llegar a todos los niños de esta escuela para saber en este momento cómo se encuentran. Muchas son las causas que inciden en la baja escolaridad de esta población, pero sin duda, una de ellas es la actitud de las personas del entorno, y eso es con la que hemos tenido que, o tenemos que lidiar siempre, ¿no? Porque resulta que, como dije, hace un momento me encuentro con comentarios como que, oh, el pobrecito, oh, el discapacitadito, o cuestiones así, o el sordito, el mudito, y cuestiones así que lo que hacen es denigrar justamente la dignidad humana, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son los obstáculos discapacitantes? Tanto la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad como la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de Salud subrayan el papel que desempeña el entorno para facilitar o restringir la participación de las personas con discapacidad. Entonces, uno de los primeros obstáculos con los que nos encontramos discapacitantes tiene que ver con las políticas y las normas insuficientes. Lastimosamente, la formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas existentes. Un déficit habitual, por ejemplo, de las políticas educativas es la falta de incentivos económicos y de otro tipo orientados a que los niños con discapacidad acudan a la escuela, así como la falta de servicios de apoyo y protección social para los niños con discapacidad y sus familias. Lastimosamente, yo el otro día que había hablado sobre este tema les había mencionado
no basta solo con que exista un montón de leyes que estén escritas con letras de oro y todo bonito y que estén bien encuadraditas y toda la de ley, sino que es necesario que esas políticas las podamos llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, eso es lo que lastimosamente falta. Otra situación que tiene que ver con los obstáculos discapacitantes tiene que ver con las actitudes negativas. Las creencias, prejuicios constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención de salud y la participación social. Por ejemplo, las actitudes de los maestros o de pronto los administradores escolares, otros niños o a veces incluso familiares que influyen en la inclusión de niños con discapacidad en las escuelas convencionales. Los conceptos erróneos de los empleadores de que las personas con discapacidad, por ejemplo, son menos productivas que sus homólogos que no tienen discapacidad, junto con el desconocimiento de los ajustes disponibles para llegar a acuerdos, limitan realmente la oportunidad de empleo y de educación y de acceso a servicios de las personas con discapacidad. Otro obstáculo discapacitante tiene que ver con la prestación insuficiente de servicios. Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios, tales como la atención de salud, rehabilitación, la asistencia y el apoyo. Además de eso, otro obstáculo discapacitante que se ha nombrado acá tiene que ver con los problemas en la prestación de servicios. A veces, la mala coordinación de los servicios, la dotación insuficiente de personal y la escasa competencia que estos tienen puede afectar a la calidad, a la accesibilidad e idoneidad de los servicios para las personas con discapacidad. Según una encuesta mundial que se realizó hace un tiempo atrás, en 51 países las personas con discapacidad tenían más del doble de probabilidades de considerar que los proveedores de asistencia carecían de la competencia adecuada para atender sus necesidades. Es decir, y aquí sí hablaba de la parte técnica de las personas que atienden a estas personas, pero también hablaba de la calidad humana, porque yo puedo saber mucho en lo técnico, pero si no tengo calidad humana o no tengo esa sensibilidad, si no tengo esa empatía para atender a las personas con discapacidad, pues va a ser bastante complicado. Otro de los obstáculos discapacitantes tiene que ver con el financiamiento insuficiente. Los recursos asignados para poner en práctica políticas y planes son a menudo insuficientes. La falta de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios, sea cual sea el nivel de ingresos del país. Otro obstáculo que he mencionado ahí tiene que ver con la falta de accesibilidad. Muchos edificios, lastimosamente incluidos los lugares públicos y sistemas de transporte de información, no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al transporte es un motivo habitual que desalienta a las personas con discapacidad a buscar trabajo o que en muchas ocasiones les impide a estas personas acceder a servicios de salud. Y acá en el mismo lugar en donde yo vivo hay lugares que no son accesibles hasta el día de hoy. Resulta que nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, inclusive hasta hace poco, es que igual tratamos de cumplir al máximo con la inclusión justamente para que las personas con discapacidad sean bien atendidos, porque esa es una debilidad que tenemos acá. Por ejemplo, la falta de ascensores, las gradas que son extremadamente angostas o que son muy empinadas. Entonces es bastante complicada esta situación. Igual, otro de los obstáculos discapacitantes que se ha nombrado acá en esta diapositiva tiene que ver con la falta de consulta y participación. Muchas personas con discapacidad están excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida. Por ejemplo, donde las personas con discapacidad no pueden decidir y controlar cómo se les presta apoyo en sus hogares. Hay una frase que me gusta a mí que se aplicó el otro día a otro tema y que decía: nada para nosotros sin nosotros. Es decir, no puedes formar políticas públicas sin ni siquiera consultarme a mí, que yo soy el implicado o la implicada, ¿sí? Y una cuestión más que he puesto ahí como un obstáculo discapacitante tiene que ver con la falta de datos y pruebas. La falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas que funcionan pueden dificultar sin duda la comprensión e impedir que se adopten medidas. Y tenemos una debilidad bien grande, no sé si es en todo el país, pero acá lo hemos notado, no solamente en el tema de discapacidad, sino en todos los temas relacionados con violencia, que falta datos claros. Realmente no manejamos una estadística que nos permita conocer la realidad de determinado tema y pues desde ahí poder incidir. Entonces muchas cosas se quedan incompletas, ¿sí? Entonces,
voy a continuar con la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo está afectada la vida de las personas con discapacidad? Primero, que existe en estas personas peores resultados sanitarios. Hay pruebas crecientes de que las personas con discapacidad tienen peores niveles de salud que la población en general. Dependiendo del grupo y el contexto, las personas con discapacidad pueden experimentar mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles, comorbilidades y trastornos relacionados con la edad. Inclusive, algunos estudios también han indicado que las personas con discapacidad tienen tasas más elevadas de comportamientos de riesgo, como el hábito en muchos casos de fumar, una dieta deficiente e inactividad física. Entonces, wow, es bastante complicado esto. Igual, se ha denotado que tienen peores resultados académicos, ¿no? Los niños con discapacidad, por ejemplo, tienen menos probabilidades que los niños que no tienen discapacidad de ingresar a la escuela, permanecer en ella o superar los cursos sucesivos, que es claro que a mucha gente de pronto esto sí se le permite, ¿no? Igual, ¿qué es lo que pasa con los niños o las personas con discapacidad? Tienen una menor participación económica. Las personas con discapacidad tienen más probabilidad de estar desempleadas, ¿sí? Y generalmente ganan mucho menos cuando trabajan. Y por ende, viene también lo que sigue a continuación, las tasas más altas de pobreza. Las personas con discapacidad presentan tasas altas de pobreza y más tasas que las personas que no tienen discapacidad. En promedio, las personas con discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones, como la inseguridad alimentaria, las condiciones deficientes de vivienda, la falta de acceso al agua potable y salubridad, y acceso deficiente a la atención y a muchas otras cosas y servicios que deberían ser atendidos por ende. Entonces, lastimosamente es una realidad que estamos viviendo las personas con discapacidad en muchos contextos. Bueno, hay algunas recomendaciones que tenemos acá y yo quería compartir esto con ustedes porque el tiempo realmente para este tema es bastante limitado. Sin embargo, en estas recomendaciones quiero decir que aunque muchos países han empezado a adoptar medidas para mejorar la vida de las personas con discapacidad, todavía queda mucho por hacer. Muchos de los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad son evitables. Y como ya me queda corto tiempo, ya me sonó la alarma por acá, yo pensé que me iban a dar 2 horas. Bueno, dice que los retos, y bueno, ya no me queda, las recomendaciones las voy a dictar en breve. Primero, posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales, y esto es una cuestión desde el mismo Estado. Invertir en programas y servicios específicos para las personas con discapacidad. Adoptar estrategias y un plan de acción nacional sobre discapacidad, pero no solamente una estrategia o un plan que quede en el discurso, porque el otro día estábamos revisando acá mismo, y hago un mea culpa, instrumentos que fueron creados acá hace algunos años, y cuando vimos, oye, ¿y qué parte se ha aplicado? Nos damos cuenta de que muchas cosas no se aplicaron y quedaron simplemente en el papel. Asegurar la participación de las personas con discapacidad. Mejorar la capacidad de los recursos humanos. Esto es importantísimo. Un equipo técnico comprometido, no solamente con conocimiento, como le dije hace un momento, sino con las ganas de entender que la persona con discapacidad es una persona que necesita apoyo y que se le entienda justamente va a ser un proyecto o un programa que funcione de forma adecuada. Proporcionar financiación suficiente y mejorar la accesibilidad de estos movimientos. Y aquí hay un dato que no me quiero dejar pasar por alto. Estábamos revisando el otro día a cuántas personas, por ejemplo, acá en la provincia atienden los programas de gobierno y más o menos se me va a ocurrir un número, unos 400 personas, y estábamos viendo cuántas personas hay, son como 1000. Es decir, suponiendo que fuera así, alrededor de 600 personas se están quedando sin atención. Fomentar la sensibilización pública y la comprensión de la discapacidad. Mejorar la recopilación de los datos sobre discapacidad. Reforzar y apoyar la investigación sobre discapacidad. Esto es lo que las comunidades pueden hacer y con esto termino y esta es la última diapositiva, si no me equivoco, hay una más que nada más, pero este es el resumen de todo. ¿Qué pueden hacer las comunidades? Todo esto que menciona acá. Y con esto, ya la próxima, ojalá me den unas 2 horas más para poder hablar de este tema, pues yo les agradezco por haberme puesto atención realmente y pues quiero terminar con esta frase. Hablar de inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad es reconocer el respeto a sus derechos humanos
y a la dignidad. Y eso es lo que todos y todas Perfecto. queremos, vivir con dignidad. Les agradezco mucho, gracias por su atención y espero no haberles cansado mucho. Gracias. No, te agradezco, Santiago. Santiago. Excelente, excelente. Bueno, vamos a continuar con Ramiro Mitre. Ramiro es licenciado en Psicología, magíster en Trastorno del Espectro Autista, capacitador, supervisor y coordinador de equipos terapéuticos, consejero profesional de la Fundación Neurodiversidad, docente universitario y un apasionado del autismo. Adelante, Ramiro. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Ana. Si hay algo que me caracteriza es esa pasión por el autismo y es un poco el motivo que nos convoca hoy. En realidad, obviamente, el eje del Congreso es la convivencia y la idea de la presentación es que podamos repensar un poquito las prácticas desde cualquier área, independientemente de cuál sea nuestro rol dentro de la sociedad. Todos podemos contribuir a una buena convivencia. Así que la idea es que charlemos muy poquito acerca de qué es el autismo, particularmente para ver cuáles son las características centrales que pueden llegar a dificultar la convivencia. Y creo que todos vamos a coincidir en ese sentido de que las mayores trabas a nivel de convivencia siempre son sociales. Digo, independientemente, y recién leía a través del chat la discusión que se armó en relación con el concepto de discapacidad, si se dice discapacidad, si se dice capacidades diferentes, si es diversidad funcional. Creo que todo parte del modelo y de la manera en que pensemos a la discapacidad. Y una de las tendencias actuales es pensar que la discapacidad está en una sociedad que impone barreras para que las personas puedan desplegar su potencial. Desde ese punto de vista, cuando una persona tiene una condición diferente, aparecen un montón de barreras actitudinales que hacen que esa persona no pueda desplegar todas esas potencialidades. Y que de otra manera, si esas barreras no existieran, la persona podría participar y no se vería en una situación de discapacidad. Entonces yo creo que más que pensar en si está bien o mal la palabra discapacidad, lo que tenemos que pensar es a dónde está la raíz. Y si lo pensamos en términos sociales, es mucho más sencillo intervenir y buscar una mejor manera de poder lograr estos espacios de convivencia óptima. Habiendo dicho esto y pensando fundamentalmente en estas cuestiones actitudinales, es que quisiera hablarles hoy acerca de la mirada positiva. Yo lo voy a hacer en relación al autismo, que es el tema en el cual me especializo y me fascina, pero lo podemos extrapolar a cualquier otra situación, no necesariamente hablando de discapacidad. Sí quiero que empecemos por algunas cuestiones básicas para partir de un terreno común. Estoy seguro de que muchas personas del otro lado no conocen o tienen algunas ideas o algunos preconceptos acerca del autismo, entonces me parece importante partir de qué entendemos por autismo para después poder hablar de inclusión. Básicamente, el autismo es una condición que afecta al desarrollo de la persona. Nosotros sabemos que el desarrollo son todos los cambios cuantitativos y cualitativos que se van dando a lo largo de la vida de una persona y que todos seguimos más o menos los mismos parámetros. El desarrollo es universal, es decir, que más allá de las cuestiones particulares y de las diferencias que pueda haber, todos tenemos más o menos una misma vía, o la gran mayoría tenemos todos, vamos por esta misma vía como si fuera una autopista, y hay un grupo de personas, aquellas que tienen alguna condición en su desarrollo, que toman un camino paralelo, como una colectora, como un desvío, y que pueden terminar a kilómetros de distancia o que pueden seguir un recorrido más o menos similar. Puntualmente el autismo es una condición que afecta al desarrollo, pero que no lo va a hacer en todas las áreas, sino que va a alterar tres grandes áreas de desarrollo. Una que tiene que ver con la sociocomunicación, con cómo establecemos presencia, cómo nos vinculamos, cómo establecemos relaciones con otras personas. Otra que tiene que ver con la conducta, y desde ese punto de vista aparecen intereses o actividades que son repetitivas, restringidas, patrones de intereses que pueden desarrollar algunas obsesiones. Y aparecen también algunas cuestiones sensoriales. El déficit o uno de los grandes desafíos que aparece en torno al autismo es en términos de procesamiento cerebral. El cerebro procesa los estímulos de una manera diferente al que lo hace un cerebro con desarrollo típico, y eso va a generar muchas manifestaciones en distintas áreas del desarrollo. Desde hace algún tiempo, y muy en sintonía con esta discusión que se armó en el chat, se está tratando de correr un poco el eje de la palabra trastorno. No porque trastorno esté mal, de hecho lo que significa trastorno es conjunto de signos y síntomas. Ahora bien, sabiendo que también dentro de nuestra sociedad la palabra trastorno tiene una connotación ultra negativa, que de hecho se usa como insulto, y seguramente muchos de ustedes han escuchado la palabra trastornado como equivalente a un insulto,
Últimamente lo que se busca tanto dentro de la comunidad autista como de la comunidad científica es cambiar la palabra trastorno por la palabra condición. Por un lado, para sacarle esa connotación patológica, y por otro lado, porque también se asocia al autismo con determinadas características que son propias de las personas. Es muy difícil que el autismo se pueda sacar. No es una enfermedad, por lo tanto tampoco se puede curar. Y hay muchas personas que se identifican con esta condición y que lo que piensan o lo que sostienen es que es parte de su vida y que por lo tanto no se tiene que hablar tanto en términos patológicos, sino más bien de condición, como una característica más que hace a la persona. Hay quienes piensan también que se puede tener más o menos autismo en función de las características. Sabemos que es un espectro y en este sentido el hecho de que sea un espectro habla de la gran heterogeneidad que hay. Nunca vamos a encontrar a dos personas con autismo iguales, nunca vamos a encontrar a dos seres humanos iguales y el autismo obviamente no es la excepción. Entonces, hablar de más o menos autismos o de grados de autismo, como proponen los manuales de clasificación, muchas veces nos puede hacer pensar que se puede tener más o menos autismo. Y en realidad el autismo es un espectro y me gusta mucho esta imagen que está tomada de hecho de una persona autista, adulta, que describe el autismo como una paleta de colores. Entonces, cada uno de estos colores va a representar un área del desarrollo y vamos a encontrar alteraciones en cada una de estas áreas de manera muy diversa según los perfiles individuales de cada persona. Así vamos a tener personas con autismo que se comunican muchísimo, que tienen un lenguaje verbal altísimo y que están todo el tiempo hablando, y personas que no dicen una sola palabra o que utilizan sistemas de comunicación aumentativos alternativos. Vamos a encontrar personas que a nivel social buscan activamente tener amigos y quizás fallan en cuestiones más complejas del mundo social o más abstractas, y personas que están sumamente aisladas y que nunca pudieron tener la posibilidad de vincularse con los demás a través del lenguaje o que tienen desafíos para estar con otras personas. Vamos a encontrar desde el área de la integración sensorial que hay perfiles sensoriales que tienen que ver con una hipersensibilidad y que procesan estímulos auditivos quizás que para nosotros son imperceptibles y les hacen doler los oídos, o perfiles que son más bien hiposensoriales y que necesitan de mucha información para poder registrarlos. Entonces, esta configuración es lo que va a generar que haya tantas manifestaciones de autismo como personas con autismo existen. El punto es que la condición es única. Entonces, al hablar de esta unicidad y de este cuadro tan heterogéneo y donde vamos a encontrar tantas manifestaciones de autismo, a veces es difícil comprender de qué se trata. Y a eso le tenemos que agregar otra dificultad, que es la invisibilidad que acompaña a la condición. Cuando nosotros vemos a una persona con alguna discapacidad física o con algún cuadro congénito, con algún rasgo sindrómico, fácilmente podemos identificarlo. En el autismo no hay rasgos físicos característicos, por lo tanto, las personas habitualmente pasan desapercibidas y eso hace que sean blanco mucho más fácil a la hora de hablar de discriminación o de bullying abiertamente. Hace un par de años largo ya, en una investigación que habíamos hecho en la ciudad de Rosario, evaluamos cuáles eran las tasas de bullying que aparecían en personas con síndrome de Asperger, que es una de las condiciones que se engloba dentro de los trastornos del espectro del autismo, y encontramos que un porcentaje altísimo, casi el 80%, había sido víctima en algún momento de alguna situación de bullying. De bullying instaurado, no de violencia, sino ya como cuadro propiamente hablando. Esto es terrible, y lo que encontramos también es que cuando el diagnóstico se comunica, es decir, cuando los compañeros dentro de la escuela, fue todo en escuelas de enseñanza media, cuando los compañeros sabían que había un diagnóstico, esa persona no recibía tanto bullying. Entonces esto nos habla a las claras de una discriminación positiva en cierto punto. Nadie se va a meter con la persona que tiene un diagnóstico, pero también nos habla de la importancia que tiene poder hablar de estas condiciones. Fundamentalmente porque no se necesita ser un experto en autismo para poder ayudar a personas con autismo. Del mismo modo que no se necesita ser experto en nada para ayudar a otros. Lo que sí se necesita es un poco de información. Entonces, celebro que existan iniciativas como esta en las que podamos hablar, en las que podamos repensar y nutrirnos entre todos. Y fundamentalmente si esto sirve para que nos podamos llevar un poquito de información que nos ayude como mínimo a no juzgar. Con eso ya hacemos un montón. Esto un poco lo que les decía hace un ratito, el hecho de hablar del autismo como una cultura o como una condición es porque hay rasgos que son característicos de todas las personas con autismo que hacen que el cableado cerebral sea diferente y que las diferencias aparezcan fundamentalmente
en el procesamiento de la información. Y si nosotros hablamos de que el procesamiento de la información es distinto, no podemos juzgar con la misma vara a las personas con autismo. Entonces, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista comunitario, no nos podemos manejar con las personas con autismo del mismo modo que lo hacemos con las personas de desarrollo típico. Y esto no implica discriminación, al contrario, lo que implica es que a cada uno se le dé el espacio o el lugar o las posibilidades, los apoyos, decimos, para poder lograr ese potencial con el que cuentan. Y ese potencial es muchísimo. Antes de hablar de esas cuestiones en positivo que tiene el autismo y que son el eje de esta charla, quisiera hablar muy brevemente acerca de los estilos de procesamiento de información y de estas características que podemos pensar como parte de la cultura del autismo. Una de ellas tiene que ver con el tipo de pensamiento. La mayoría de nosotros, y por nosotros nos refiero a los neurotípicos, a aquellos que tenemos un procesamiento estándar o común o que compartimos el estilo de procesamiento, somos pensadores verbales. Esto significa que tenemos una vocecita dentro de nuestra cabeza que nos va relatando todo lo que hacemos y a la que nosotros llamamos pensamiento. Las personas con autismo no suelen tener este tipo de procesamiento verbal, sino que lo hacen a través de imágenes. Es un procesamiento visual. Entonces, a la hora de pensar en dobles sentidos, por ejemplo, una imagen no puede tener más de un significado, una palabra sí. Entonces, esto hace que las personas con autismo, por ejemplo, sean literales. En cuanto a la atención, también sabemos que las personas con autismo suelen focalizar su atención en un solo estímulo, mientras que nosotros podemos atender rápidamente a muchos estímulos a la vez. Las personas con autismo se van a centrar en uno solo, pero a diferencia de nosotros lo van a hacer con un lujo de detalles que para nosotros sería imposible. En cuanto a la coherencia central, es la habilidad que tiene nuestro cerebro de poder ver el árbol más allá de poder ver el bosque más allá de los árboles, de ver el todo más que las partes. Y aquí en el autismo pasa lo contrario. Las personas con autismo tienden a ver más los detalles y tienen mayores dificultades en comprender los significados o las cuestiones más generales o poder determinar globalidades a partir de pequeños detalles. Nosotros tenemos una capacidad que es darnos cuenta inmediatamente de las situaciones solo por juntar varias piezas de información. Esto también tiene algún correlato en términos de los significados más abstractos o no literales. Chistes, metáforas, dobles sentidos, intenciones, capacidades para hacer inferencias, siempre van a constituir un desafío. Entonces, lo llevo al plano de la escuela, y este es un sufrimiento muy común que tienen muchos niños con autismo, sobre todo en las clases de educación física, porque la mayoría de los profes suelen ser muy amigables y hacer chistes, y la mayoría de estos chistes no son comprendidos. Entonces, mucha de la información que terminan obteniendo las personas con autismo les genera muchas dudas o mucha confusión, justamente porque no hay un canal que pueda traducir de alguna manera eso que se está diciendo. Entonces, muchas veces las situaciones sociales generan mucha ansiedad, en algunos casos se termina convirtiendo en depresión, y esto es terrible, sobre todo si pensamos que una de las principales causas de muerte en autismo es el suicidio. Y es un dato que me horroriza porque habla de lo mal que estamos como sociedad. Digo, si hubiera cuestiones biológicas o si hubiera enfermedades que acompañaran al autismo y que explicaran de alguna manera que hay tasas elevadas de muerte, tendríamos algún sustento biológico, pero es tristísimo pensar que esas muertes se producen porque hay una sociedad que no está preparada para alojar a personas con autismo y que los niveles de adaptación que tienen que generar las personas con autismo a esta sociedad normal o normalizada hacen que terminen deprimiéndose o sintiendo que son sapo o troposo constantemente y que no puedan beneficiarse de estar con otras personas. Entonces creo que nos debemos mucho como sociedad a la hora de pensar en qué es lo que tenemos que hacer. Un poco el chiste, ¿no? Esto de que para nosotros, y insisto, cuando hablo de nosotros y ellos, bajo ningún punto de vista es discriminatorio, simplemente para pensar que los estilos son diferentes, pero aún dentro de estos estilos podemos beneficiarnos mutuamente, y ese es un poco el mensaje de esta jornada. La mayoría de nosotros seguramente en algún momento jugó con algún bebé a darle de comer y a hacer de cuenta que viene el avioncito y abrir la boca. Una persona con autismo te diría, ¿qué avioncito? ¿No te das cuenta que es una cuchara y la cuchara no puede llevar pasajeros y no puede volar? Sin embargo, cuando nosotros podemos explicar o cuando podemos encontrarnos a mitad de camino, la cosa cambia. Hay un montón de personas con autismo que terminan siendo excelentes comediantes cuando pueden encontrar el significado de estas cuestiones. Porque uno de los principales puntos, y acá también me permito justificar un poco la situación, entiendo que la mayoría de las veces no son situaciones de
Existen situaciones de agresión o de bullying propiamente dicho y con mucha mala intención, pero la mayoría de las veces la discriminación que se hace a nivel social tiene que ver por no conocer. Y si yo no conozco cuál es el funcionamiento de una persona autista, muy difícilmente puedo adaptar mi conducta para que esa persona pueda beneficiarse. Del mismo modo que las personas autistas no entienden que los neurotípicos funcionamos de otra manera. Entonces, se trata de encontrarnos a mitad de camino y de conocer que funcionamos distinto, que eso no está mal, pero que sí tenemos que hacer algunas adaptaciones de los dos lados. Ni pedirles a las personas autistas que se adapten todo el tiempo, ni nosotros, o mejor dicho, buscar nosotros también de qué manera podemos adaptarnos para que no sea un gasto energético mental constante que tienen que hacer. Otra de las características comunes al autismo tiene que ver con las alteraciones que puede haber en la teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos de poder atribuir estados mentales, que básicamente son pensamientos, emociones, sentimientos, intenciones, creencias. Muchas personas con autismo fallan a la hora de entender que las personas tienen un pensamiento diferente. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahí es tener en cuenta esta característica y que cuando una persona con autismo me está hablando de un tema, si yo no le digo, vos estabas siguiendo un hilo de pensamiento en tu mente y entonces yo no puedo entender lo que vos me decís a menos que me expliques cuál es esa cadena de pensamientos, quizás, y por llevarlo a situaciones concretas dentro de la escuela, si un niño hace un comentario en función de esa cadena de pensamiento porque no tuvo en cuenta que la otra persona no estaba pensando lo mismo, en lugar de explicarle esa situación, la señora quizás lo reta, porque hizo un comentario que era inapropiado, que no tenía que ver con la situación. Y sin embargo, quizás el comentario sí era apropiado en función de eso que él venía pensando. Entonces, digo, doy estos pequeños ejemplos y sé que es muy difícil entender el autismo solamente por uno o dos ejemplitos que pueda dar, pero sí como para abrir un poco la mente y pensar que necesitamos adaptar este estilo de comunicación constantemente. Y ahora sí voy a meterme directamente en la parte de convivencia, que es lo que nos une hoy. Y amo esta frase de Michel Foucault porque creo que describe de manera perfecta por qué se dan los problemas en términos de convivencia. Él dice que el pez nunca descubre en el agua y que justamente porque vive dentro de este ambiente es que no advierte su existencia. Y que del mismo modo, las conductas que son normalizadas por una sociedad, y en este caso hablaríamos de las conductas típicas o esperadas, se convierten en dominantes. Y eso no está mal, porque lo dominante o lo que se instaura culturalmente nos ayuda a ahorrar un montón de energía psíquica o mental en un montón de cuestiones. El tema es que si nosotros concebimos que esa normalidad es lo único, ahí es donde empezamos a generar dificultades en la convivencia. Si yo pienso que lo estándar es solamente la persona que tiene un coeficiente intelectual mayor a 70 o que tiene determinadas pautas sociales que le permiten vivir en comunidad, y difícilmente puede incluir a todas las personas que se apartan de eso que yo entiendo como normal. Y ahí es donde está el principal problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y acá me permito traer el concepto de neurodiversidad que me fascina y que tiene que ver justamente con esta variación infinita de los cerebros y de las mentes humanas, y que es un concepto que nos incluye porque al hablar de diferencias, todos estamos incluidos. Entonces, todos somos neurodiversos, no las personas con autismo, con TDAH o con dislexia. Absolutamente todos somos neurodiversos. Lo que sí puede haber es neurotípicos y neurodivergentes. Entonces, los neurotípicos vamos a ser la mayoría, los que compartimos un estilo mayoritario, y los neurodivergentes, aquellos que tienen un estilo diferente. Pero todos somos iguales en el hecho de que somos diferentes. Y a propósito, los invito, el lunes vamos a estar organizando, en realidad se lanzan las inscripciones a un curso gratuito sobre neurodiversidad que vamos a hacer desde la Fundación, así que los invito a que se puedan anotar y conocer un poquito más acerca de todos los alcances que tiene. Muy brevemente, me acaba de sonar la alarma, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Algunas cuestiones positivas del autismo, estas son las que yo valoro y seguramente ustedes, si conocen a personas con autismo, van a encontrar un montón más. Pero la literalidad muchas veces hace que sean excelentes amigos si sabemos apreciar la honestidad. Una persona con autismo difícilmente te mienta porque estas dificultades, estas alteraciones en teoría de la mente van a hacer que te digan la verdad todo el tiempo porque no pueden entender que el mundo social implica que un comentario, por ejemplo, de gordura va a ser una ofensa para otra persona. Entonces, si una persona te dice, esa remera te queda bien, quédate tranquilísimo de que te queda bien porque jamás va a mentir. Otra habilidad fabulosa son los talentos o los intereses que pueden aparecer en autismo. Hay personas que tienen habilidades asombrosas en memoria, en música, en matemáticas. Esto no significa que todas las personas con autismo sean genios, pero sí un porcentaje elevado tiene muy buenas habilidades.
que viven en un presente permanente, que difícilmente tengan prejuicios o discriminen abiertamente a otras personas, que este pensamiento sistemático y lógico que suelen tener los convierte en excelentes empleados y que muchas empresas incluso están contratando a personas con autismo para que trabajen por estas capacidades. En lugar de ver los déficits, nos centramos en los aspectos positivos. Entonces, si tenemos que hablar de una receta de convivencia exitosa, y es muy difícil hablar de generalidades, sí podemos tener en cuenta algunos ingredientes que son básicos. Por empezar, afecto, paciencia y respeto. Esto es básico para cualquier relación humana, pero particularmente en autismo o en cualquier condición del neurodesarrollo, porque implica conocer las características individuales de las personas. Y en la medida que más puedo conocer sobre una persona en particular, más recursos voy a tener para adaptar esa situación y para que esa persona pueda desplegar todo el potencial que tiene. Planificar cuidadosamente el apoyo, formándonos. Si yo no conozco sobre autismo, es muy difícil que pueda ayudar a las personas con autismo, entonces es importante la formación. Y la triangulación, que haya una buena comunicación entre todos los actores que forman parte del núcleo cercano de la persona. Siempre fomentando y tratando de hacer carne la pedagogía y la cultura de la diversidad, esto de que todos somos diferentes y que todos podemos beneficiarnos. Les dejo algunas recomendaciones para que conozcan sobre autismo en primera persona, muy sencillo, no es nada académico. Son libros, novelas o autobiografías, son series y son películas, para que puedan conocer un poquito más en primera persona. Yo siempre digo que te puedes leer todos los libros habidos y por haber de autismo, pero hasta que no conociste testimonios, hasta que no conociste personas, es muy difícil que comprendas de qué se trata, así que los invito a que no se queden sin la posibilidad de conocer a una persona con autismo, porque se van a adentrar en un mundo fabuloso que espero que sea un camino de ida como me pasó a mí. Para que sigamos en contacto y si quieren que profundicemos esto muy breve, porque hay muchísimo también para debatir, los invito a que nos sigan en las redes y a través de nuestra página web, que es neurodiversidad.org.ar, y en Facebook y en Instagram, en lo personal, Ramiro Mitrepsi, y en lo profesional, Neurodiversidad ONG. Les agradezco un montón que estén aquí, que podamos apostar a la convivencia, que esto no quede solamente en una charla, sino que podamos hacer carne todo lo que nos llevemos de aquí hoy, y que la convivencia, como reza el título de este congreso, no es una utopía, depende de las voluntades que pongamos, y si nos lo proponemos, vamos a estar aportando nuestro granito de arena, y si todos aportamos ese granito de arena, va a ser muchísimo más fácil que podamos hablar de convivencia. Ramiro, muchísimas gracias, excelente como siempre. Al final de la ponencia del próximo disertante vamos a leer algunos comentarios. Gracias. ¿Vivi? Hola. Viviana, ¿estás ahí? Ahí está. Ahí está. Bueno, voy a presentar al próximo disertante, que es Luciano Palacesi. Es contador público nacional, profesor universitario, motivador y disertante en temática de discapacidad e inclusión. Coach ontológico. Adelante, Luciano. Hola, Luciano. Hola, ¿cómo le va a todos y todas? Buenos días, buenas tardes a lo que está en España, Ecuador. Vamos a hacer una pequeña actividad de 2 minutos. Tengo una voz que me diferencia de ustedes. Quiero que escriba un prejuicio que te viene a la cabeza ahora por la tarde, que todo lo voy a leer y sigo con mi presentación. Le doy 1 minuto. Una palabra, 2 palabras, una oración. Nadie quiere nada. Una palabra que tiene mi voz de diferencia. Se escucha bien. Quédate tranquilo, Luciano. Se escucha bien, pero nota algo en mí.
en mi voz. ¿Nota algo raro? Sí, que hablas re claro, re bien. Vamos de parte. Bueno, le voy a retirar velas. Soy luteano primero. Después tengo un montón de títulos, pero tengo una condición de nacimiento. Nací con secuela de parálisis cerebral de nacimiento. Así que, como digo, siempre hago con la papa en la boca. O camino más lento que los demás. Bueno, voy a hacer agradecimiento por la invitación a los organizadores y voy a destacar algo muy importante, que las personas con discapacidad tenemos una ley suprema que es la Comisión Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 dice que la participación de la vida pública y política, y es un congreso internacional y avanza la cuestión educativa. Es muy importante escuchar la voz mía, la voz de Santiago, la voz de todas las personas con discapacidad. Este año, bueno, vamos a empezar con mi ponencia. Ahí te ves. Sí, Yo perfecto. Sí, no. Estoy creador un sitio web que se llama Las discapacidades de la motivación. Hoy le voy a hablar de la escuela de enseñando. Hablar de utopía me vuelve al viejo tiempo. Era una utopía estudiar en una escuela común. Era una utopía tener un título universitario. Muchas veces cuando hablamos de discapacidad, hablamos utopía siempre. No es una utopía, es un deber que tenemos como ciudadanos. Pero para que este deber tenga realidad, necesitamos oportunidades de las personas con discapacidad. Pero oportunidades de tiene estaba discutiendo en la letra, como te decía, personas con discapacidad, discapacitados, capacidad diferente. Chicos, lo hago de mi título. La letra y tan letra. La hicieron hace años, pero la práctica es la práctica. No busquemos la definición de inclusión en una ley, busquemos en la cultura, porque la cultura la formamos todos. Y esta definición nos va a servir por el resto de nuestra vida, y esta definición va a cambiar constantemente. Bueno, vamos a empezar. El verdadero viaje de descubrirte no consiste en buscar nuevos territorios, sino de tener nuevos ojos. Yo tengo 4, míralo, bueno, 4. Por esto, a una persona lo que hice de tiempo es ver que la actividad inicial es que
vean mi voz, que no es igual a todo y a todos. Pero es una condición que tengo. Pero no busquemos un territorio, no busquemos un alcance, una etiqueta. Yo soy una persona, tengo una condición, pero tengo parálisis cerebral. Esta no es mi etiqueta, mi principal etiqueta. ¿Sabes cómo te llama Luciano? Que es el nombre que me pusieron con tanto amor mi padre. O era el único que le quedaba, no le pregunté. Bueno, voy a dar un poco sobre mí. Soy Luciano. Como dije, tengo parálisis cerebral, diagnóstico médico, pero busco innovar este diagnóstico y herramientas. Y hay que innovar el diagnóstico. Un diagnóstico no te queda en una receta médica. Te busca evolucionar. Soy una persona. Primero soy una persona, como dije, estoy contador, profesor superior universitario, de escuela superior y universidad católica, y rescato lo que dijo Martín Lutero. Hace falta más investigación en educación inclusiva, en el nivel medio y en el nivel superior, porque tenemos un gran dilema ahora. Hubo una corriente de año 2005 donde las personas con discapacidad accedieron a la escuela primaria, después se decidieron fueron a secundaria. ¿Y ahora qué? Y ahora puede estudiar en una educación superior. Si puede, bueno, busquemos un mecanismo para que esté adentro, que es tu derecho. No puede, bueno, no puede, busquemos un mecanismo para, como decía Ramiro, la dignidad. La dignidad te queda con el tabaco. Demos una capacitación sobre un tabaco. Y estoy equitado. También doy esposo, amigo, hermano y copadre. Tengo distintos roles. Y lo que no estoy un ángel, una especial, porque la mujer está tan especial, no estoy. Y un ejemplo no me considero, ¿saben por qué? Porque los ejemplos están estáticos y las personas son dinámicos. A veces están abajo y a veces están arriba. Pero muchas veces te dice, ¿qué ejemplo que tú cuando te dice en una nota periodista? Pero nunca ves cuando te caíste y te rompiste la lorita porque la vida te jugó una mala patada. Me ha patado, me sigue patando y me va a seguir patando. Un minuto. Después vamos a ver un poco de
escuela inclusiva. Para que una escuela inclusiva tiene que haber un triángulo inclusivo. Familia, personas con discapacidad y escuela. ¿Qué método dentro de la escuela? Equipo multidisciplinaria, porteros, personas no docentes, meto todo adentro. Así que, bueno, si uno de estas me falta el triángulo, me mueve de 180 grados. Es decir, que la inclusión educativa no te da nunca. ¿Cómo puede votar? La persona, Pepito, le dice a la mamá, Juanita, que la escuela le dice algo. Y él como tiene mucha vergüenza, que hace, mamá, anda, habla con el director, porque la escuela está pasando algo y yo no me animo. La madre va como buena leona y habla con el director. ¿Y Pepito qué? Después de Pepito. ¿Y qué hizo madre? No le dio sentido de autonomía. No le dije que bueno, Pepito va a la escuela, andaba vos, te van a tener. ¿Se entienden lo que digo? Y después tenemos otra, que la inclusión educativa se aplica a la teoría se busca escuela por la teoría del Descartes. La última de la lista que me quedó me la recibió, pero antes fui descartando escuela. Mía. Los micrófonos, por favor. Descartando escuela y hasta la última que me aceptó. A mí también me empezó. Pasé por 5 escuelas hasta que había una mi señorita, que me dice, vení, acá te acepto. Y te la cuana mando hasta 4 grados. Después, cuando nos mudamos a zona oeste, fui a la Pompeta. Qué digna batalla que tuvo mi mamá para que me aceptara. Tanto que en mi primera libreta me dice, si Luciano no debe leer ni escribir, tiene que ir a la escuela especial. ¿Para qué? Mi mamá pidió y seguí. Y quiere que le adelante algo. Hoy en esta escuela soy profesor titular de 0, 4 y 5. Y cuando los padres de mi alumno me ven por la calle, me dicen gracias por ser profesor de mi hijo. Esto no me lo quita nadie. No por el contenido que le doy, sino por los valores que aprende conmigo. Vamos a los estados de ánimo. Los estados de ánimo es un lugar donde la discapacidad no existe. Vamos a verlo. Donde todas las personas lo tenemos, pero no existe la discapacidad. Los estados de ánimo son lo que lo produce un quiebre desde coaching ontológico. Es decir, que
debido a una emoción que tenga, me puede producir un quiebre positivo o negativo. Muchas veces hablando en pandemia y educación, los chicos están este año en un lugar donde no te sientes cómodo, en tu casa. El adolescente, en tu adolescencia, quiere estar lejos de tu casa. ¿Y cómo educamos si no tenemos en cuenta las emociones? Este año no te dieron cuenta que más de un docente el que te dio cuenta, los chicos tuvieron muchos problemas de salud. Tuvieron problemas de salud, aparte de la pandemia, tuvieron crisis existenciales, tuvieron depresión, el tema, pero este es un docente, lo tenemos que dar cuenta. Y ahí no estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de emociones que está en el aula. Y ahora la catamos con una camarita. Aventura. Mi tono de confort, mi tono de empatía y mi tono de pánico. Toda la vida, como dije tanto, y no me gusta ser teórico, voy a la cosita y a pie. Esto que no pito una pelota, porque la primera pelota que pité me hice un esguince de tobillo, 4 meses en cama. Esto, en mi vida tuve 2 opciones: quedarme en mi casa a Tolano, por ser una persona con discapacidad, o esta época, discapacitado, o estaría patear puertas y patear puertas. A veces me rompí el pie pateando puertas porque no te abrieron nunca. Capaz que te abra o capaz que no te abra nunca. Y aún me abrieron. Me abrió la puerta a la escuela, me abrió la puerta a la universidad y me abrió la puerta, lo más importante, mi alumno, desde que me tu profesor. Y la siguiente tema, estaba ahí con la campanita. La residente siempre, cuando hablamos de residente, hablamos que uno es residente, pero nunca metemos el contexto social. Todo residente, ¿sabe por qué? Porque por varios motivos, porque vi muchas veces atorar el cornino a mi madre cuando me decía que no era para mí la escuela. Vi el dolor de mi padre para llevar un pa a la meta porque lo mantenía la casa. Vi muchas veces el tiempo que le quité a mi hermana, porque tener un hijo con discapacidad te consume tiempo. Y veo siempre el acompañamiento que Luigi me hace cuando voy a todo tipo de congresos. Y para conclusión, dedico el inicio de
un portento muy lindo que un libro dedico esto. Busqué la palabra incursión muchas veces en el diccionario, pero me di cuenta que somos los seres humanos que deconstruimos tu significado día a día. Espero que el día que revisar la significado de esta palabra, a partir de este día, estaremos viviendo en una sociedad donde hasta una inclusión plena. Y le dejo mi contacto de la discapacidad de la motivación, mi mail, mi Facebook y mi WhatsApp. Muchas gracias y muchas gracias a Ana Carla, Viviana y a Leti que confiaron en este loco para que estuviera presente con esto. No, Luciano, muchísimas gracias a vos, impecable como siempre, me encanta escucharte, ya lo sabés. Para mí, aunque no te guste, un capo, ya lo sabés, un capo mal, como te digo yo. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, Viviana, si hay preguntas en el chat para alguno de los disertantes o algún comentario relevante, la verdad que todo muy, muy, muy positivo, palabras de agradecimiento, de aliento hacia los tres, tanto Santiago, Ramiro como Luciano. Ramiro, te dicen que escucharte es un placer. Cariños a Estela Maris de Padres Autismo Roldán por estar presente, ahí representando a su agrupación. Bueno, esto, gracias a todos, impecable. Como siempre, es siempre muy, muy, muy rico poder hablar de estas temáticas que nos atraviesan absolutamente a todos. Vivi, si hay algo para destacar. No, lo que dijiste vos, palabras de agradecimiento, y también dice que querían cambiar, por ejemplo, la palabra discapacidad por capacidades diferentes, que no se use más esa palabra. A mí me parece que sería correcto, porque todos somos iguales. No, los tres, una eminencia, me encantó. Santiago contando su historia de vida, y con tantos títulos, cómo superó todo. Ramiro Mitre, un grande. Luciano Palacesi, te das cuenta cómo superó día a día, y él cómo se presenta. Una maravilla, la verdad, sin palabras. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Aristides, te paso entonces la palabra para que podamos continuar. Gracias.